Claro, es necesario, creo que es bueno implementarlo dentro de las políticas gubernamentales, en el contexto de todo, yo creo, de todas las leyes que se han ido impulsando, ley Emilia, por ejemplo, todo el tema de los conductores eh, ebrios, te fijas. Yo creo que son medidas que van a ayudar a generar, digamos, herramientas que permitan de alguna manera, como dices tú, bajar todos los costos que implica los accidentes. Eso tiene costos administrativos, costos para el sistema de salud, costos para las empresas, los perjuicios para las personas. Así que sin duda yo creo que es sumamente relevante que esto de alguna manera el gobierno lo tome, o los gobiernos en general lo tomen como una medida a implementar. Que de alguna manera quizás se llegue a algún grado de exigencia para las empresas tener que certificarse en este tipo de normas. Así que yo creo que va a ser sumamente interesante que se le tome el interés que corresponde. ¿Ah? Y nosotros, bueno, como entidad certificadora, la idea es poder verificar que las empresas están cumpliendo con todo lo... Bueno, nosotros como empresa CEA, originariamente en España con 48 años de vida y aquí en Chile desde el año 2012, pues estamos muy orientados a los conductores de vehículos. Damos servicios a 5 millones de conductores de vehículos y tenemos una fundación también de ayuda a víctimas de accidentes de tránsito, ayuda psicológica gratuita. Entonces, en el ADN de nuestra organización está la seguridad vial, ¿no? Entonces, como organización CEA, hemos sido la primera empresa en certificarnos en esta norma ISO 39001, que somos unos firmes convencidos que es una herramienta para la reducción y prevención de los accidentes de tránsito, ¿no? Quisimos experimentarlo, la implantación de la norma en nuestra empresa, y ahora lo que hacemos y nuestro aporte es asesorar a otras empresas para poder certificarse en esta norma. Una vez que está implantado el sistema y la norma, un organismo certificador como Bureau Veritas se encarga de verificar que se cumplen todos los requisitos y que el sistema está correctamente implantado y que va a cumplir el objetivo principal, que es la reducción de las víctimas por accidentes de tránsito y de los heridos graves. Bueno, primero que todo, muy buenos días. Disculpen el retraso en el comienzo de este seminario. Bueno, primero que todo, agradecer la asistencia de todas las personas que están acá. Sé que esto va a servir mucho para nosotros como casa certificadora y para ustedes sobre todo como potenciales aplicadoras de esta norma de ISO 39001. Una norma que ya en otros países se está implementando con mucha fuerza, y el tema de la responsabilidad social ya dejó también de ser solamente como un elemento de marketing como lo usaban otras empresas anteriormente, sino que es un paradigma que está inserto en la sociedad y en el mundo empresarial. Así que espero que puedan disfrutar esto, puedan aprender, y bueno, al final del seminario las preguntas que tengan, las consultas que tengan las van a poder realizar. Ahora les voy a dejar con Javier León. Él es gerente general de CEA en Chile y vamos a partir con esta presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Enzo. Gracias a ustedes por su participación. Quiero saludar también especialmente a María Francisca Yáñez, que es la secretaria ejecutiva de la Comisión Nacional de Seguridad del Tránsito, que nos acompaña también en el seminario. Y sé que desde CONASET sois firmes impulsores también de esta norma ISO 39001. Podemos preguntarnos el por qué una norma ISO de seguridad vial. Y bueno, el motivo es que al año fallecen por motivo de accidentes de tránsito en el mundo, y cerca de 50 millones de personas quedan con heridas graves fruto de estos accidentes de tránsito. Por lo tanto, estamos hablando de un problema que es global, y desde la ONU y desde la Organización Mundial de la Salud se ha impulsado una norma ISO de manera que las empresas, todas las organizaciones puedan comprometerse y puedan colaborar, puedan poner su granito de arena para intentar paliar esta situación en la medida de sus posibilidades, ¿no? Aparte de las consecuencias trágicas que tienen los accidentes de tránsito que pueden causar a nivel social, la pérdida
a nivel de las familias, también tienen unos costos económicos muy importantes, los accidentes de tránsito. Estamos hablando de días de licencia médica de los trabajadores que sufren un accidente de tránsito, los costos elevados de reparación de los vehículos, costos en cuanto a las primas de seguros, a los leasing operativos, la desmotivación de los empleados, el daño que se le puede hacer a la reputación de la empresa. Por lo tanto, de alguna manera, esta norma ISO viene a ser una herramienta que permite a las organizaciones implementar una serie de medidas dentro de sus empresas para poder reducir y prevenir la incidencia y el riesgo que tienen los accidentes de tránsito, ¿no? Identificando elementos de buenas prácticas en la gestión de la seguridad vial, identificando los riesgos que tiene la propia empresa, los factores de exposición al riesgo que tienen sus conductores en este caso, y poniendo los medios y haciendo planes de acción para poder paliar en la medida de lo posible los accidentes de tránsito. Nosotros somos unos firmes convencidos en CEA de esta norma. Hemos sido la primera compañía en certificarnos aquí en Chile y en España. En España es una compañía que tiene, originariamente en España, 48 años de vida, y aquí estamos desde el año 2012. Hemos querido implementar la norma en nuestra organización, y ahora además asesoramos a otro tipo a otras compañías para poder implementar la norma en sus organizaciones. Y bueno, y básicamente de lo que se trata es de identificar esos riesgos a los que se exponen las empresas. Vamos a ver un momentito a quién aplica. En realidad aplica a todo tipo de organizaciones, ya sean públicas y privadas, que interactúen con el sistema vial. Hay empresas que tienen claro interés en esta norma, como pueden ser las empresas de transportes de mercancías o las empresas de transportes de pasajeros por carretera, pero en realidad cualquier empresa tiene sus empleados que se dirigen desde sus domicilios a sus trabajos, que se llaman desplazamientos in itinere, y los que se llaman desplazamientos en misión, cuando tienen que salir de sus organizaciones en tareas de trabajo. Y bueno, básicamente quiero mostrarles las ventajas que tiene la implantación de la norma ISO 39001, porque luego el organismo certificador va a hablar más técnicamente de lo que consiste esta norma, ¿no? Algunas de las ventajas que podemos conseguir implantando esta norma, como decíamos, la reducción de los costes de reparación de los vehículos, reducción de costos relativos a licencias médicas, reducción de los costos de mantenimiento de los vehículos, de las primas de seguro, la mejora del ambiente laboral. En realidad, esta norma pues, genera confianza en los empleados, refuerza la posición de la empresa en el ámbito de la responsabilidad social empresarial, porque da a entender que está haciendo todo lo posible por cuidar la vida de sus empleados y por ende de la del resto de la sociedad con un transporte seguro, más amigable y más ordenado, y es un elemento diferenciador pues, de la competencia. Acabamos de implantar la norma en una empresa de transportes que es proveedora de la minería, que es relativamente pequeña, pero esta seriedad que demuestra hace que las mineras la estén llamando para sus licitaciones y esté compitiendo con empresas 10 veces mayores que ellas, ¿no? Y bueno, esta empresa ha implementado todo tipo de medidas en las que puede actuar la empresa para prevenir estos accidentes de tránsito, ¿no? Por ejemplo, ha eliminado la conducción nocturna, los choferes solamente conducen de día, ha implementado medidas de seguridad en los vehículos, mediante GPS controlan que los tiempos de conducción sean los reglamentarios, que hagan los tiempos de descanso oportunos y controlan los excesos de velocidad, porque es una de las causas también principales de los accidentes. Tienen sensores también de fatiga para evitar cuando un conductor se siente cansado, tiene un pitido que le avisa, y
Y bueno, han hecho un esfuerzo muy grande en temas de capacitación. Los conductores reciben 42 horas de capacitación mínimo al año. Todas las semanas, los lunes tienen media hora charlas de concienciación sobre conducción segura y preventiva. Y en definitiva, están todos en la empresa concientizados con este tema y a día de hoy tienen 0 fatalidad en las carreteras, ¿no? Y bueno, pues básicamente esto es lo que quería contarles y por supuesto quedar a su disposición si están interesados en esta norma y pudiéramos ayudarles para poder implementarla. Y ahora le doy paso a Felipe Campos que les va a hablar concretamente, más técnicamente de la norma. Gracias. Bueno, esta norma aborda la gestión de la seguridad vial, no busca especificar requisitos técnicos necesariamente o de calidad del producto y servicio de transporte. Vías, todas estas cosas ya están normadas, están diseñadas, existen, no vamos a crear nada en ese sentido. Pero sí nosotros tenemos que preocuparnos que haya una gestión adecuada en el uso, por ejemplo, de todos estos elementos. ¿Ah? Cuando hablamos de sistemas de gestión, nosotros y en todas las normas no certificamos productos. En 9000 no certificamos una mesa, una silla, no certificamos eso. Nosotros certificamos que hay un proceso asociado a la fabricación de ese elemento que cumple con ciertas características que ustedes han definido, que cumple con la norma, y en los casos que haya algún tipo de problema con eso, que hay una gestión asociada. Si alguien tiene un reclamo con algo, algún problema de calidad, que se aborde y se trate. Y en este caso es lo mismo. Como les dije ya, van a tener que crear un sistema que nos permita lograr los objetivos de esta norma a través del uso de todos estos elementos que ya existen y considerando lo que la legislación me pueda ir requiriendo. Menciona la norma que si algún requisito no fuese aplicable, nosotros pudiésemos considerar alguna exclusión. Como ustedes sabrán, en ISO 9000 uno puede excluir el diseño y desarrollo, por ejemplo. Si es que una empresa no fabrica algo, no tiene que generar un plano de algo, si cumple con especificaciones ya dadas, por ejemplo, excluye ese requisito. En este caso, considera la norma, la posible exclusión de algún requisito, que debe ser fundamentado porque lo excluimos y no nos debe afectar a la capacidad que tenga la organización de cumplir, digamos, con lo que se busca y de implementar, mantener y mejorar con éxito la gestión. No hay una indicación de algún requisito en específico. Yo, leyendo la norma, la verdad no sé si algún requisito puede ser excluible y no sé si has tenido tu experiencia con un requisito excluido en esta norma. Javier, no veo algún requisito que sea excluible porque son todos bien relacionados con la gestión, entonces a mi juicio sería excluir una parte muy importante de la norma. Pero por lo mismo esa exclusión debe ser muy bien fundamentada, muy bien documentada, y parte del proceso de auditoría es chequear de qué manera este tipo de cosas la empresa la fundamenta. O sea, tiene que haber una base teórica para que alguien me diga, oye, mira, no voy a aplicar este requisito, y tendrá que demostrar con evidencia que eso no afecta a los objetivos de la norma. En cuanto al proceso de certificación, es muy similar a las demás normas.
eventualmente nosotros podemos tener algún proceso de pre-auditoría que es opcional, para ver, digamos, en qué pie está la empresa para poder certificar. Una pre-auditoría es un proceso completo de auditoría, se revisan todos los requisitos, tal como si fuera una auditoría de certificación. ¿Ah? No tiene ningún otro objeto que saber, como les digo, cómo está la empresa. Es un diagnóstico, se van a generar seguramente hallazgos. Los hallazgos que se generan en las pre-auditorías no tienen ningún efecto en procesos posteriores, solamente son de carácter informativo para la empresa, y la idea es que preventivamente vayan implementando todas las mejoras que sean requeridas para después ya enfrentar un proceso oficial de auditoría. Si un proceso de auditoría inicial ya forma parte de un proceso de certificación propiamente tal, un proceso de certificación que tiene un cálculo de días. Ese cálculo de días incluye una auditoría inicial más una auditoría principal. ¿Cuál es el objetivo de una auditoría inicial? Evaluar el grado de implementación de la norma, ver que los requisitos claves estén implementados, que estén funcionando. En general las normas dicen que un sistema de gestión debe estar establecido, documentado, implementado y mantenido. Esa es más o menos la base de lo que nos pide cualquier sistema, y eso en gran medida lo que uno ve en una auditoría inicial. Si los elementos básicos de un sistema no están implementados en una auditoría inicial, además de generarse las no conformidades correspondientes, eventualmente podría uno llegar a establecer que la empresa a lo mejor no está en condiciones de presentar su proceso de certificación. Eso será parte del análisis de lo que podamos ver a través del proceso de auditoría. ¿Ah? Generalmente tiene un carácter un poco más documental, si quisiéramos decirlo de alguna manera. ¿Ah? Ahí vemos aspectos más bien del diseño del sistema de gestión. Ya luego, el proceso posterior, que ya hablamos de la auditoría principal o la auditoría de certificación, ahí la idea es ya ver que como desde el punto de vista operacional ya nuestro sistema de gestión está funcionando. ¿Ah? Y ahí en ese caso ya podemos entrar un poco más que acá en entrevistas con personas o los diferentes, digamos, encargados de los procesos que se hayan identificado, que vayan cumpliendo con el procedimiento que se hayan establecido, que estén llevando los registros. La idea es que los plazos entre una y otra no sean demasiado extendidos y sean también lo suficiente para ir implementando las acciones correctivas que sean necesarias. Para certificarse, igual que en cualquier norma, no deben haber no conformidades abiertas, ya sean mayores o menores. Nosotros o debiésemos llegar para ser recomendados en el momento acá sin ninguna no conformidad. De haber no conformidades, bueno, se deberá cumplir con los plazos requeridos para la implementación de acciones correctivas. Hay toda una metodología de procesos de auditoría que muchos de ustedes ya deben conocer cómo funciona. Aquí no hay diferencias con los demás procesos. ¿Qué considera todo el ciclo de certificación? Considera este proceso de certificación y luego las visitas periódicas de seguimiento, generalmente anuales, para ver cómo se ha ido manteniendo este sistema de gestión, cómo se va manteniendo el grado de cumplimiento de los requisitos de esta norma. Y la verdad, la idea es ir viendo cuáles son las mejoras, la mejora continua que se ha ido implementando en este sistema. Como les digo, no solamente la idea es ir chequeando que se cumplan requisitos, sino que
la empresa pueda demostrar que hay un grado de mejora continua en esto. O sea, que le vaya agregando valor a su sistema, en este caso, de seguridad vial. Considera al término de los 3 años de que dure el ciclo de certificación que hay algún proceso de recertificación, si la empresa lo requiere. Ahí se vuelve a hacer el proceso de auditoría como si estuviéramos comenzando, pero en este caso lo que se busca, como ya les he ido mencionando, que haya un nivel de mejora en la gestión, de agregue de valor. No es lo mismo auditar por primera vez a una empresa en una certificación que una empresa que lleva 3 años funcionando con esto, o empresas que llevan incluso más de eso, 9, 12 años. Va subiendo un poco el grado de exigencia. Probablemente cumplan de la misma manera los requisitos normativos, pero la idea es que hayan objetivos de mayor calidad, que hayan planes de acción de mayor calidad, que se vea una gestión un poquito más acabada, ¿no? Yo tenía una presentación que habla de los requisitos normativos, no sé si queremos dar una mirada. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta. Bueno, la norma establece con todos los estándares algunas definiciones, no es tan corta la norma, algunas definiciones. Bueno, evidentemente muerte por tránsito, riesgo, vía pública, esos son todos los términos relacionados, digamos, a lo que es la seguridad vial. En el caso habla en un término específico, muerte por tránsito, indicándola como aquella que ocurra dentro de los 30 días siguientes al accidente. Así lo considera la norma. Riesgo, el efecto de la incertidumbre, referido con frecuencia a sucesos, eventos potenciales y las consecuencias de lo que pueda ocurrir. Muchas definiciones son bastante similares a las que se dan en otras normas, que por ejemplo podemos encontrar en NOSA 18.001. Vía pública, la superficie que usan los vehículos y las personas para viajar, incluyendo sus zonas colindantes, ferrocarriles, cruces, etc. Todas estas definiciones están en el texto de la norma. Red vial, tráfico vial, el accidente de tránsito, que lo define como una colisión u otro tipo de impacto dentro de la vía pública que cause muerte, lesión o daño. Incidente de tránsito, un suceso proveniente de un elemento del sistema vial o de factores externos al mismo. El incidente entendiendo cualquier situación, ya el peor resultado o el incidente máximo, ahí ya estamos hablando del accidente cuando ya realmente ocurre algo y en este caso se va a producir una lesión o daño. Fuentes de incidente, lo vemos todos los días, usuarios de la vía, vehículos, factores externos, animales, rayos, hemos visto a veces las carreteras que entran, hemos visto en las noticias, caballos, ganado en general, animales, temas de diseño de las mismas carreteras, que son temas que deben ser considerados. Hay países donde yo creo indispensable que una vía pase por el lado de donde hay casa y no haya una forma de confinar la vía, digamos, y allá se producen estos accesos de seguridad vial se entiende como los factores y condicionantes de accidente de tránsito y otros incidentes que tienen un impacto o el potencial de tenerlo en la muerte o heridas graves del usuario de la vía. El sistema vial, todo lo que incluye la vía pública, los vehículos, sistemas de emergencia, usuarios y sus interacciones. Se entenderá como usuario de la vía cualquier persona que se encuentra en la vía pública, un defecto de seguridad vial, la aparición de condicionantes y factores relacionados con el sistema,
que nos puedan causar accidentes o incidentes. Heridas graves, una herida con un impacto a largo plazo para la salud. Ahí alguna norma. También inconsistente la definición de unidad de presión. Herida con un impacto a largo plazo para la salud. O que no causa daño. Claro, que no causa daño menor. Mayor, claro. Está media alambicada la definición. Pero están sacadas de la norma, no la escribo. Bueno, dentro de parte de los requisitos, parte con el requisito 4, que habla del contexto de la organización. Aquí se identifica el rol de la organización en el sistema vial, se identifican los procesos, las actividades, las funciones, igual que el 9000 se determina la secuencia de interacciones de los procesos que tienen algún grado de relación con seguridad. Una consulta con respecto a que nosotros entendemos que tenemos que identificar los riesgos, pero cuando no son riesgos internos, basados por ejemplo en la norma 9001, ¿cómo o sea, en realidad cómo controlamos los riesgos internos, tanto en carretera? Claro. No, evidentemente tú vas a estar... ¿Eso podría influir en nuestra certificación? En esos casos hay que ver cómo lo aborda la organización. Mira, para darte un ejemplo, en el sistema OSAS 18001, por ejemplo, no sé si tienen ustedes OSAS. El sistema OSAS te pide que tú identifiques tu riesgo como compañía, pero también tienes que identificar los peligros y riesgos que se pueden producir en el entorno de la organización. ¿Te fijas? Y ahí vas a tener los accidentes de trayecto o los accidentes de las personas, de un vendedor que tiene que ir a un cliente, un inspector que tiene que ir a una minera. Evidentemente tú no vas a poder controlar ni el diseño de las carreteras, ni que se meta un caballo, ¿te fijas? No lo vas a poder controlar. Pero ¿qué puedes controlar tú? Tú puedes establecer ciertas medidas de control que tú digas, mira, mis vehículos mediante GPS no van a poder andar a más de 90 km/h en ciertas zonas. ¿Te fijas? O tú vas a poder establecer a través del GPS, que está con puntos marcados, tú ya vas a saber qué zona urbana o qué zona rural, por ejemplo. ¿Te fijas? Entonces, lo que tienes que hacer tú, a través del cumplimiento de esas medidas, minimizar el riesgo que pueda ocurrir algo. ¿Ah? Tus vehículos no tienen que constituir como vehículo una fuente de riesgo adicional para tu empleado. Esos vehículos deben tener un proceso de mantenimiento. ¿Diga? En el caso nuestro, que somos auditores, nos toca viajar mucho y estamos expuestos a lo mismo que tú dices. ¿Qué se nos establece? Mire, usted viaje en transporte público, no te digo el transporte público, pero el transporte público al menos te asegura que si te pasa algo, alguien va a haber un grado de responsabilidad, te fijas, a través del pasaje que tú estás pagando. Si viajas en un taxi de una empresa proveedora que nosotros tenemos definido, alguien va a responder si es que pasa algo, a no evitar el accidente, pero va a haber un tratamiento del tema. Si yo voy en mi auto, a mi responsabilidad, la empresa no sabe cómo está el estado de mantenimiento de mi auto, cómo manejo yo. Entonces tienes que abordarlo desde ese punto de vista, en lo que tú puedas hacer. Evidentemente nunca vas a poder controlar que un tipo maneje a mayor velocidad que tú la has definido, pero si implementa algún tipo de sistema, tendrás que después aplicar las medidas correctivas que corresponden. Pero esa es más o menos la forma de abordarlo. También nos pide esta norma establecer las partes interesadas pertinentes y sus requisitos legales que podamos nosotros considerar. En general, las normas actualmente de la familia ISO, sobre todo ISO 9001 en su versión nueva, están incluyendo más el tema de las partes interesadas. Y ahí consideraremos parte interesada cualquier ente, persona, organización que se sienta o sea objetivamente afectada, positiva o negativamente, por nuestra gestión, en este caso, de seguridad vial. Entonces, yo debiese identificar de alguna manera en mi sistema a quién puedo afectarle.
y cómo me voy a relacionar con esa persona, cómo esa persona me va a mí a transmitir alguna inquietud que pueda tener, algún reclamo, alguna denuncia, etcétera. Y yo tendré que crear algún tipo de herramienta para gestionar eso. Y en este caso, claro, pueden haber muchas partes interesadas. Eso incluye las autoridades, los vecinos de una carretera, los usuarios, en fin, ONG, qué sé yo, distintos grupos. Requisitos legales, como cualquier norma, identificados por el marco legal que a mí me rige, y sobre ese marco legal el que nosotros tenemos que actuar, y es parte de lo que nosotros vamos a ir verificando. Determinar los límites, la aplicabilidad del sistema, estamos hablando de los alcances, sobre qué va a estar definido mi sistema, qué es lo que en definitiva voy a certificar, el alcance geográfico, el alcance en cuanto a los procesos, etc. Determinar lo que pretendo yo como resultado, incluyendo disminución y en último término la eliminación de muertes y heridas graves, heridas de accidentes en los que pueda ejercer algún grado de influencia. Tú mencionabas cómo actúo sobre cosas sobre las cuales no tengo ningún dominio. Bueno, tendré que ya analizar hasta qué punto mi gestión puede tener un grado de influencia sobre algunos elementos. A lo mejor yo como organización no voy a poder cambiar el trazado de una vía, pero a lo mejor podré manifestarlo de alguna manera a alguien, junto con otras organizaciones quizás, no lo sé. Siempre algo se puede hacer. Considero un requisito de liderazgo. En todo esquema certificado, lo que se busca es que la alta dirección, la alta gerencia, demuestre su compromiso con el establecimiento de estas normas. No sacamos nada con establecer un sistema si la alta dirección no está comprometida con esto. En definitiva, la alta dirección aporta con los recursos de todo tipo, y en definitiva son ellos los que toman las decisiones y dan los lineamientos. Se debe asegurar dentro de este mismo requisito que, como les dije, haya el establecimiento de una política y objetivos compatibles con la dirección estratégica de la organización. La idea es que estas políticas y estos objetivos se integren, ojalá, a la actividad de la compañía. Suele ocurrir que a veces empresas tienen un sistema certificado que va por una vía y la verdad mi compañía va por otro, y como alta dirección a lo mejor no me interesa mucho, no voy a preocupar que esto se cumpla, la idea es que no pase eso. En la medida que yo integre estos sistemas con mis procesos de negocio, a mí como compañía me va a interesar mucho más que se cumplan los objetivos, y me va a hacer estar más comprometido. Que se aseguren los recursos disponibles. ¿Recursos para qué? Para que lo que yo haya diseñado, lo que implemente, funcione. A lo mejor voy a requerir hacer capacitaciones, voy a tener que hacer modificaciones de los vehículos, poner GPS, en fin, todo eso requiere recursos, dinero, hora hombre, etc. Adoptar como objetivo a largo plazo la eliminación de muerte y heridas graves. Analizar los resultados que en el intertanto se deban alcanzar. En este proceso, para llegar a esto, yo tendré que tomar algunas acciones y medidas y tengo que irlas monitoreando. Asegurar la asociación y colaboración con las partes interesadas. A lo mejor para lograr estos objetivos voy a tener que actuar en conjunto con alguna autoridad, por ejemplo, que me pueda ayudar a impulsar estos sistemas, que es lo que esperamos. Y eso me va a ayudar a cumplir los objetivos. Debemos asegurar que este enfoque de proceso sea transparente, que haya una participación adecuada en todos los niveles de la organización. Eso es muy relevante. A veces en los sistemas se deja todo el trabajo al representante de la dirección y nadie más hace nada. Tú terminas auditando solo al representante de la dirección. Y los demás, no, yo tengo que vender, yo tengo que comprar, yo tengo que cuidar la bodega, etc. Entonces, la idea
es que haya el mayor nivel de involucramiento en esto. Todos en algún momento van a tener que conducir un vehículo o manejar o estar expuestos a un accidente. Y probablemente el representante de la dirección tiene más tiempo adentro de la oficina que los que salen. Entonces tiene que haber un grado de involucramiento. Priorizar acciones estratégicas, seleccionar líneas de acción específicas, asegurar los logros de los resultados, comunicar la importancia de la gestión eficaz del cumplimiento de la legislación en cuanto a los resultados. ¿Ya? Dirigir, esto es importante, dirigir y apoyar a las personas en cuanto a los roles que tienen en la organización, promover la mejora continua. Lo comentamos, establecer una política que sea adecuada. ¿Para qué me voy a diseñar una política que no tiene nada que ver con mi organización? Debo poner ahí compromisos que sean también alcanzables, deben ser en ese sentido responsables. Igual que otras normas, de incluir un compromiso de cumplir los requisitos aplicables, y que tenga un compromiso de la mejora continua. Debe estar documentada, comunicada y disponible para las partes interesadas según sea necesario. Es muy similar a las otras normas, quizás esto a lo mejor no estaba en nuestros casos tan claro. Pero la idea es que una parte interesada pueda conocer esta política de alguna manera. Establecer la responsabilidad y las autoridades. Tiene una parte de planificación, tiene que haber un proceso que revise el desempeño de seguridad vial, determinar los riesgos y oportunidades, establecer indicadores de desempeño, las metas, cómo lo vamos a hacer, eso es importante en cualquier sistema. O sea, aquí hay que gastar un buen parte del tiempo, porque es lo que nos permite de alguna manera a la hora de los análisis decir cómo hemos ido gestionando nuestra seguridad vial, qué alcanzamos, qué logramos, o qué tienen para mostrar lo que yo les decía al término de los 3 años del ciclo de certificación. Bueno, cómo han ido mejorando tus objetivos, ¿has cumplido con algo? Deben determinarse los riesgos y oportunidades necesarias de ser tratadas, planificar las acciones para tratarlas, integrar estas acciones en los procesos del sistema de gestión y evaluar la eficacia de las acciones. Esto de evaluar la eficacia de las acciones es parte del ciclo de la excelencia. Siempre nosotros estamos aplicando este ciclo. Debo integrar todas mis acciones en los procesos del sistema de gestión, como les dije, para evitar paralelismo. Por la medida que estos sistemas estén lo más integrados, me va a poder permitir medir de mejor manera, establecer metas más concretas, etc. Y debe ser eficaz. Van a tener que integrar indicadores de exposición al riesgo, indicadores finales de resultados de seguridad vial, indicadores intermedios de seguridad vial, establecer objetivos donde corresponda. Deben ser estos objetivos coherentes con la política, medibles, ya lo mencionamos. Deben tener en cuenta los requisitos aplicables, generalmente legales. Debo poder hacerle algún seguimiento, deben ser comunicados y deben ir actualizándose. Igual que en cualquier esquema, la idea es que, como se supone que ya hemos involucrado los diferentes niveles de la organización, cada uno de esos niveles podrá tener algún objetivo en particular o algún grado de participación en el cumplimiento de esos objetivos, y debe ser conocido. ¿La idea mía o las 6.2 y 6.3 son más o menos parecidas? Son muy similares. Acabo viendo la cosa de la identificación de los riesgos, los peligros y tal. Todo esto está documentado, igual que bueno, evidentemente al revisar objetivos y metas debemos tener en cuenta los riesgos y oportunidades, los indicadores de desempeño, la capacidad de gestión que tenga la compañía, considerar los aspectos tecnológicos, requisitos, hablamos de implementación de GPS, a lo mejor no tengo los recursos, tendré que ingeniar alguna otra manera, requisitos financieros, operativos de negocio, algún punto de vista que puede tener alguna parte interesada en mi negocio.
en el caso de las forestales en el sur, que ahí hay hartas partes interesadas. Hay comunidades, hay vecinos, los camiones pasan por las vías a altas velocidades, pasan muy cargados, ahí a veces no pasan muy bien estivados, se han producido accidentes, y esas partes interesadas deben tener algo que decir seguramente, y debo considerarlo. Los planes de acción para lograr los objetivos deben estar documentados y ser revisados frecuentemente. Nos pide en un requisito una estructura de soporte, esto que nos permita que haya una consulta interna y externa adecuada, que se coordinen las actividades diseñadas para alcanzar los objetivos y metas. Esta consulta incluye los diferentes niveles de organización y de las partes interesadas, un poco lo que le decía, no es la idea que yo fije objetivos solamente a un nivel y que ahí se conozca y el resto nada. Debe involucrarse la mayor cantidad de personas y deben realizarse estas consultas. Deben proporcionarse los recursos necesarios. Esto incluye recursos humanos, infraestructura, tecnología, recursos financieros, tareas, etc. Determinar las competencias necesarias. Siempre en todas las normas hablamos de la determinación de competencias. Establecer las necesidades de capacitación, realizar las actividades que sean requeridas y evaluar la eficacia de estas actividades. También se considera el personal que trabaja bajo el control de la organización y que pueda verse afectado de alguna manera por la seguridad vial. Este personal debe también tomar conciencia de la política de seguridad vial, la importancia de no cumplir los requisitos, la información y lecciones aprendidas de los incidentes que ha sufrido la empresa. Esto es típico cuando tenemos empresas con contratistas, por ejemplo. Nosotros de alguna manera también tenemos que hacer parte a esos contratistas de los elementos importantes de la norma que estamos identificando. Incluso van a haber organizaciones que todo el tema de transporte va a ser externalizado y evidentemente ellos deben conocer digamos, los elementos que yo he establecido con un sistema de gestión a cumplir. Muchas veces ocurre que, por experiencia lo digo, gran parte de las no conformidades en todo esquema muchas veces salen de personal externo contratista que a veces no ha sido bien informado, no se ha traspasado la documentación, los requisitos, etc. Entonces debo yo considerarlo. Bueno, sigue mencionando elementos de comunicación interna y externa y parte interesada. Cuando hablamos de parte interesada no solamente son externas, también nosotros podemos considerar como parte interesada a los propios trabajadores. Un poco lo que pasa con los comités paritarios, por ejemplo, cuando estábamos en OSA 18.001. También nos habla de control de documentos en temas de documentación externa. En términos de operación, identificar, planificar, implementar y controlar los procesos que yo tenga definido para cumplir con los requisitos, de acuerdo a los criterios que pueda haber establecido, manteniendo información documentada que asegure que los procesos sean ejecutados de acuerdo a lo planificado. Bueno, ahí las organizaciones deberán ir definiendo qué es lo que requieren documentar, qué es lo que requieren procedimentar, de acuerdo a todos los análisis que se han hecho de riesgo. Por ejemplo, en ISO 9001, actualmente el enfoque no hay necesariamente un requisito de control de documentos, pero sí se nos pide, o sea, pedir a las empresas que lo que ellos decían documentar de acuerdo a la evaluación de riesgos que hayan hecho. Es decir, yo debo ver qué riesgo me implica a mí tener algo documentado o no. Entonces, dentro de los procesos que tengan establecidos, tendrán que ver qué requiero y establecer un instructivo, un procedimiento, etc. Y lo que ustedes definan ya tendrá que pasar por alguna estructura de control de documentos.
lo que hablábamos recién, pues asegurarnos que los procesos contratados externamente estén controlados. Eso siempre requerido. Reaccionar ante muertes y heridas graves derivadas de accidentes de tránsito o de otros incidentes en los que tenga que ver la organización. Cuando pase algo, Reacción para la emergencia. claro, de qué manera voy a actuar como organización, pues eso puede incluir varios elementos de comunicación, de acciones internas, de medidas preventivas, de acciones correctivas, etcétera. Eso lo tengo que tener definido. Revisar de manera periódica su preparación frente a muertes y heridas derivadas de accidentes de tránsito, disponer de procedimientos de respuesta y ensayarlos cuando sea posible. Al igual que en normas ambientales y de seguridad, es importante ir considerando temas de la emergencia y cómo evalúo mi respuesta ante esta situación. En general, uno debiese todo estos temas asociados a la emergencia ensayarlo, hacer simulacros de alguna manera, y en las situaciones reales de emergencia yo también debiese hacer una evaluación de cómo actúe frente a esa situación de emergencia. La situación real de accidente es el simulacro ya, por decirlo de alguna manera, máximo. Ahí es donde realmente yo debo, además de todas las medidas que voy a haber tomado, evaluar cómo fue mi respuesta en una situación real. Hay una parte de evaluación del desempeño. La organización debe evaluar su desempeño en seguridad vial y la eficacia de su sistema de gestión. Debo establecer, implementar y mantener un proceso para evaluar de manera periódica el cumplimiento de los requisitos legales. Yo identifico un marco legal y establezco una metodología para evaluarlo. Eso nos pide la organización. Debemos registrar, investigar y analizar los accidentes de tránsito, otros incidentes en que me pueda haber involucrado que puedan significar muerte o heridas graves de los usuarios. Estas investigaciones deben ser oportunamente realizadas y identificar cualquier necesidad de acción. Como les decía, ahí tenemos la situación real. Cuando haya pasado algo, debo ser capaz de analizar, de tener todos esos resultados. ¿Qué hice? ¿Cuál fue la actuación? Como ven, tiene un proceso de auditoría interna, tiene que hacerlo a intervalos planificados para ver si nuestro sistema está cumpliendo con los requisitos y se ha mantenido de manera eficaz. Tiene un proceso de revisión por la dirección. En esta parte, la alta dirección debe ver si el sistema, como dice ahí, es conveniente, es adecuado, es eficaz en el cumplimiento de objetivos y metas. La organización debe identificar y analizar temas de importancia que sean convenientes de tratar en el sistema para mejorar el desempeño. Ahí es donde salen todas las recomendaciones para la mejora, los planes de acción, ver cómo hemos ido funcionando esto. Tiene un punto de mejora, no conformidad y acciones correctivas. Esto nos suena conocido. Es muy similar a los otros esquemas. Debemos reaccionar a la no conformidad, evaluar la necesidad de acciones para eliminar las causas de la no conformidad. Importante que no vuelva a ocurrir. Ahí es donde yo hago la diferencia entre lo que es una acción inmediata y una acción correctiva de fondo. Pasa mucho que las organizaciones se enfocan en la acción inmediata y a veces no van a la raíz del problema. ¿Qué es lo que me preguntaba la otra vez un cliente? ¿Qué acción correctiva voy a tomar para algo? ¿Cómo? Le digo, bueno, tienes que asegurarte que lo que tú me mandes, cuando yo lo lea, me diga de alguna manera que eso no va a volver a ocurrir. Cuando alguien pasa una no conformidad, no se hizo la revisión gerencial, la acción correctiva, hacer la revisión gerencial. ¿Cómo me aseguras que no la vas a volver a hacer? Tenía un procedimiento, a lo mejor tienes fijada la revisión gerencial en una época que están todos de vacaciones, bueno, tendrás que cambiar la fecha, hay que preocuparse de que el tema de fondo no ocurra. Implementar las acciones que sean necesarias,
que sean eficaces, ver si es necesario hacer algún tipo de cambio y mantener todo esto documentado. Esos son los requisitos normativos, son 10 requisitos. Como ven, no es una norma muy distinta a las que seguramente le ha tocado revisar. No creemos que sea de un grado de dificultad grande implementarla. Así que yo creo que empresas, como les decía, que ya tienen otros sistemas certificados, no debiesen tener ningún grado de dificultad en implementar y certificar esta norma. No sé si tienen alguna pregunta, comentario que quisieran hacer respecto de lo que hemos hablado, quizás hablar de su experiencia o el grado de interés para participar de esta actividad. Siéntanse libres de comentar. A mí me gustaría hacerle una pregunta a Javier. Sí. Me gustaría que me comentara un poquito cómo ha sido la experiencia en España de esta norma de 39 minutos. Bueno, ¿Cómo la ha tomado sobre todo la gente, las personas, la empresa en España? En España habrá aproximadamente unas 10 empresas certificadas a día de hoy, teniendo en cuenta que es una norma muy reciente que se publicó en abril del año pasado. Entonces, pero sí hemos comprobado que está habiendo mucho interés por parte de las empresas por cuanto esta norma está orientada a salvar vidas humanas. Y todo lo que pueda hacer la empresa por salvar vidas humanas pues es muy positivo, ¿no? Pero luego lo interesante de esto es el aporte de los propios trabajadores de la empresa, las sugerencias de mejora que hacen dentro del sistema de gestión y las lecciones aprendidas. Cuando hay algún incidente, esa lección queda reflejada y, como decía Felipe, se investigan las causas para que no vuelvan a ocurrir esos incidentes, ¿no? Cuando hablábamos de posibles problemas, por ejemplo, tenemos gente que viene en bicicleta a la oficina, ¿no? Y si bien utilizaban el casco, no utilizaban reflectancia, ¿no? Entonces se trata de analizar los posibles riesgos y hay muchos problemas de atropellos y sobre todo en horario nocturno por el tema de la reflectancia. Eso mismo lo hemos aplicado también en los automóviles, ¿no? Todos los automóviles, si bien todavía no es obligatorio el chaleco reflectante en Chile, sí hay un decreto que lo va a ser a partir del 1 de enero de 2016, no de 2015, del año siguiente. Pero es importante que este chaleco reflectante pues esté en la guantera del auto y no en la parte trasera, ¿no? Porque al salir del auto ya hay que llevarlo puesto. Son pequeñas medidas, pero que ayudan mucho. Mira, la verdad es que cumplió el objetivo, que era presentar la norma y dar todo lo que son las directrices y nosotros poder saber a dónde va enfocada. Muestra lo que son los cláusulas, los requisitos, las ventajas, desventajas que vienen. Y logramos unir por lo menos lo que es la interacción entre la 9 y la 18, lo cual para nosotros que estamos certificados en estas dos normas y trabajamos en el rubro de transporte, nos ayuda un poquito a la implementación. Perfecto. La otra pregunta, pensando en las ventajas que aporta esta norma, ¿usted implementaría esta norma en su empresa? Mira, implementarla yo creo que sí. En realidad la implementación la tenemos. Ahora, si hablamos de certificación, no sé, habría que pensarlo bien. Porque como mismo decía recién, nuestra empresa trabaja en esto. Por ende, para nosotros el transporte y la seguridad vial es un fuerte principal y es un enfoque principal que tenemos en la empresa. Por ende, la certificación no dudaría. La implementación, sí, claramente. Yo creo que si nos basamos en lo que no exige la exigencia, no nos costaría hacerlo. Lo único que habría que agregar algunas cláusulas, algunas modificaciones, como por ejemplo compromiso con la seguridad vial, en el caso de la política, etc. Sí, estoy de acuerdo con esa posición. Creo que es un gran aporte a la seguridad vial, ya que es un tema transversal, ¿cierto? Que nos vemos afectados como comunidad o como sociedad, mejor dicho, ¿cierto? A nivel, ¿cierto? de los niños que se trasladan al colegio, a nivel de las faenas que deben trasladar sus trabajadores a puntos alejados a veces de los centros poblados.